Hoy vamos a preparar el hummus en una de sus variedades. Ya en el canal tenemos un video con la receta del hummus tradicional, pero en esta ocasión le vamos a agregar pimientos rojos. El sabor es diferente, pero queda igual de delicioso y es también muy sencillo de preparar. Te aseguro que queda más rico que el que encuentras en las tiendas y este también va ideal como dip con palitos de verduras o pampita, galletas saladas, en sándwiches, en wraps, en ensaladas, etc. Espero te animes a probarla y la receta viene a continuación. Bye. Para preparar el hummus vamos a necesitar garbanzo cocido, pimientos rojos asados, que pueden ser los que ya vienen en conserva para ahorrarte un poco de tiempo, o puedes utilizar pimientos frescos y en un momento más te enseño cómo los vamos a poner a asar. Vamos a necesitar también tahini, que por aquí te dejo el enlace al video donde te muestro cómo lo puedes preparar en casa, jugo de limón, ajo, comino y sal. Para preparar el hummus únicamente necesitamos licuar todos los ingredientes. Yo te recomiendo que cozas 500 gramos de garbanzos y la mitad que no utilices los puedes congelar o puedes preparar diferentes recetas. Por aquí te dejo el enlace a esos videos. Agrega un cuarto de taza de jugo de limón o un poco más si lo deseas más ácido. Agregas un ajo y un tercio de taza de tahini. Añade media cucharadita de comino en polvo y una cucharadita de sal o al gusto. Y por último 2 pimientos rojos asados que pueden ser en conserva. El siguiente paso es licuar todo muy bien, pero si no tienes los pimientos en conserva, aquí te muestro cómo los podemos asar. El sabor al final es el mismo. Los puedes poner al horno o en una freidora de aire, partidos a la mitad a una temperatura de 200 grados centígrados entre 15 y 20 minutos. También los puedes asar completos y directamente en la flama de la estufa, o los puedes hacer en el sartén a fuego medio alto, tápalos y voltéalos para que se cocinen parejo. Estarán listos cuando estén suaves y la piel se haya quemado en algunas partes. Una vez listos, los puedes poner en una bolsa de plástico por unos 10 minutos para que sea más fácil removerles la piel. Si ves que les puedes quitar la piel fácilmente, no es necesario hacer este paso. Y listo, regresamos a incorporar todos los ingredientes a la licuadora y vamos a licuar todo muy bien. En este momento puedes rectificar la sal o si lo prefieres más ácido o con más sabor a ajo. Sírvelo con aceite de oliva y lo puedes comer con verduras, con pan, con totopos, en ensaladas y opcionalmente lo puedes decorar con pimienta cayena en polvo o hierbas frescas como perejil o cilantro. Espero te guste esta variante del hummus. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Bye.